Hola, 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 buenos días, buenas tardes, mis amigos y amigas del maravillosísimo signo de Capricornio. Hola Capricornio, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tus energías? Me imagino que excelente, estupendo, estupendo de la muerte, claro que sí, divino y divina de la muerte. Rey y reina de tu destino, rey y reina de tu presente y de tu futuro. Venga, Capricornio, soy tu amiga Jenny de Sol Tarot y estoy esta semana, una semana más contigo, compartiendo hermosas energías, un tiempo de lectura, un compartir. Mira qué maravilloso tarot tengo esta semana aquí, tarot de los animales, tarot de los animalitos, porque a mí, y yo sé que a ti también, sentimos que los animales son seres únicos, seres divinos, son ángeles en nuestra vida, que los ángeles en nuestras vidas no siempre se presentan de la misma manera, muchísimas veces se presentan en forma de motitas de pelo, con orejitas, colita, patitas, y que nos demuestran un amor incondicional, que vienen a nuestras vidas para demostrarnos lo que es el amor incondicional. Así que este hermosísimo tarot, vamos con tus energías, ya. A ver, aquí tenemos, empezamos fuerte, Capricornio. Mira, arcano mayor número 11, arcano mayor de la fuerza. La verdadera fuerza se demuestra a través de la amabilidad, el perdón, la compasión. Cuentas con un tremendo coraje y un enorme poder personal. Capricornio, a ti te caracteriza muchísimo esta energía porque tú eres un ser noble, potente, fuerte, muy fuerte. Tú demuestras tu fortaleza y tu fuerza no tanto a nivel físico, sino a nivel emocional. Tienes mucha potencia. Esta semana se te ratifica. Qué belleza, as de primavera. Tenemos aquí as de verano, as, estamos de comienzos, estamos de inicios. Qué maravillosa energía estoy sintiendo para ti, Capricornio. Tenemos as de primavera, viene siendo en este tarot tan hermoso el as de fuego, el as de bastos. Se te presenta una maravillosa y una nueva oportunidad. A muchísimos de mis queridísimos Capricornios se les están presentando, quizás hasta para algunos por sorpresa, pero querrás lanzarte a la acción y perseguir con pasión cada una de las posibilidades recién descubiertas. Aquí me están dando el mensaje de que tú estás comenzando una nueva experiencia, que has conocido gente, que has hablado con personas, gente juvenil, gente joven. No tiene por qué ser a nivel de cronología, ¿no? Pueden ser personas adultas, muy adultas, pero con muchísimo espíritu juvenil. Es el comienzo de una nueva experiencia emocional para ti. Puede que se trate de ese rubor inicial del enamoramiento, de ese brillo en la mirada cuando ves algo nuevo en lo que tú puedes, a lo que tú puedes ir, en lo que tú dices, aquí yo voy a brillar, aquí yo puedo, tengo la fuerza necesaria. Mira que la fuerza rodeada de dos haces es un sí rotundo, es un sí rotundo, es un renacimiento, es una relación es una relación con lo iniciático, con el despertar, es un cambio de visión, es hasta el despertar de dones espirituales. Capricornio, aquí estamos hablando de temas muy profundos, de palabras realmente mayores, porque esto es el recibir algo que tú siempre has estado intuyendo, que tú siempre has estado esperando, a lo que has querido hacer, pero no sabías cómo entrarle, ¿no? Pero ya llega el momento en que te sentías como es el momento y ¡fus! El universo dice, aquí está, a manos llenas, a mesa servida. Mira qué belleza, y te dice el arcano mayor número 0, el mejor arcano para iniciar cualquier proyecto es el loco. El loco te dice que avances, que prosperes, que evoluciones, que lo hagas sin ninguna duda, que vas a comenzar una nueva aventura. Fíjate, estamos aquí de aventureros, de iniciáticos, tanto en el plano emocional, en el plano de conocimientos espiritual, como en temas de trabajo. Fíjate que la primavera son bastos, el basto es acción, el basto es iniciático, el basto es emprendimiento, trabajo. Para muchos de mis Capricornios puede ser que estén empezando un nuevo empleo, una nueva oportunidad laboral,
que te asciendan de puesto de trabajo en tu empresa, claro que sí, esto es ascenso por toda la goma. Y tenemos aquí el as de verano que nos dice que estás abriéndote a nuevas experiencias espirituales, estás viendo que no hay casualidades, hay causalidades, que ningún inicio se da porque tú lo forces, porque tú lo exijas, porque tú digas, pues mira, yo quiero que se haga tal orilla. No. Ya tú reconoces en este momento de que todo llega a su debido momento y te vas a atrever, te vas a lanzar, corres en libertad y das un salto de fe. Wow, Sagitario, Capricornio, hermosas energías. Para muchos de mis amigos capricornianos pueden tener en su carta natales a un Sagitario, a la energía sagitariana, o estás lidiando con un Sagitario. Vamos a ratificar tus maravillosas energías, Capricornio. Sabes que me encanta leer 2 o 3 tarot distintos, más oráculos y todo esto, porque siento que las energías, una vez que se hacen presentes, son y se ratifican. Hermosa energía, hermosa presencia, hermosa potencia. La fuerza está de tu lado. Tienes la fuerza, el coraje suficiente para crecer, evolucionar y entender que solamente a través de la acción y de la evolución espiritual se puede obtener lo que se desea. Fíjate acá, vamos ahora mismo con un 3 de copas. El 3 de copas es una hermosa celebración con gente que quieres, con gente que te quiera. Pocas, pero las necesarias. No hace falta estar rodeado de mucha gente para ser feliz. Solamente la gente adecuada y necesaria con la que vas a celebrar y que verdaderamente agradecen tus triunfos y realmente se alegran con tus triunfos. Aquí tenemos un 2 de espadas. Me encanta en este tarot porque fíjate que las espadas, cuando suelen estar en vertical, están conectadas con el universo, una conexión al cielo, a la conexión divina. Y cuando están inclinadas es porque ha habido un proceso de indecisión, posiblemente, que ellas en este tarot se ha superado. Fíjate que ninguna de las dos espadas está hacia el piso, están las dos hacia arriba. Y esta persona ha superado un momento de indecisión, se ha dado cuenta, vuelvo y repito, de que las cosas suceden cuando tienen que suceder, en el tiempo perfecto. Nada es al azar, en absoluto, nada es al azar. Todo es en tiempo perfecto. Y tus decisiones van a ser las adecuadas. Mira qué belleza esta reina de copas. La reina de copas viene a decirte que tu crecimiento no solamente ha sido a nivel profesional, sino que también a nivel emocional, que estás incursionando muchísimo en la parte sentimental, en la parte de emociones, que te has dejado llevar por tus sentimientos, te has dejado llevar por esa parte suave que tenemos nosotros dentro, que es la que más nos da fortaleza, porque si no tenemos un corazón puro, un corazón lleno, un corazón bonito, un corazón agradecido, es imposible que tengamos la fuerza para avanzar y para seguir adelante, y mucho menos para agradecer. Y en este momento tú estás reconociendo, agradeciendo y evolucionando. Qué belleza el as de copas. Pues mira, ole, ole, ole. Se está ratificando energía, 3 ases presentes en este momento. Gracias, gracias, gracias. Energía de iniciación, energía de fuerza, de amor, de avance, de deseos de crecer, de evolucionar. Qué energías más potentes. Y 2 de copas. 2 de copa, unión con personas adecuadas, asociaciones bendecidas por el destino, por la divinidad, por el universo, como tú le quieras llamar. Esto está perfectamente adecuado, perfectamente acordado por la divinidad. Aquí para muchos de mis Capricornios pueden estar conociendo almas llamas gemelas, se pueden estar asociando en proyectos preciosos, en proyectos de avance, de crecimiento, en el que vais a crecer juntos, de la mano, no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel espiritual. Wow, Capricornio, me encantan tus energías muy potentes, de muchísima fuerza, Capricornio. ¿Cómo eres tú? Fuerte, potente. Es imposible que este mensaje resuene con todos los Capricornios, sois muchos, pero si te ha gustado, dame un like, suscríbete al canal, me encantaría leerte en los mensajes, escribe alguna pregunta que necesites saber, me encantaría interactuar contigo, claro que sí, para eso estamos, es uno de los
de los principales motivos de haber abierto este canal, interactuar con mi gente linda, con mis seres de luz. Y estamos aquí para eso. Vamos a sacar una cartita del tarot de las emociones y tenemos a merece la pena esperar. Claro que sí, mira, merece la pena esperar y de la espera está la fuerza. La sincronización divina actúa en tu vida amorosa. La sincronización divina es cuando se le da permiso a las energías de actuar, que se manifiesten cuando tienen que manifestarse. Y merece no solamente la pena, merece la alegría esperar. Merece la alegría soltar y confiar, saber que estamos de las manos, que somos seres queridos por Dios, que somos seres amados por la divinidad, que estamos protegidos y que todo, absolutamente todo se sincroniza para hacernos felices. Y cuando vibramos en altitud, cuando vibramos en coraje, en bondad, en fortaleza, en fuerza, en agradecimiento, créeme que las bendiciones llegan todas juntas. Capricornio, me encanta tu energía, me encanta haber compartido contigo este momento, este tiempo de lectura. Si te gusta, dame like, suscríbete, escribe en la cajita de comentarios y hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.